Bien, buenas noches. Muy bien, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos los estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. Está haciendo un frío muy terrible, la lluvia ha estado fuerte, los truenos también, así que nos pondremos cómodos. Ojalá no llueva, no exista nada de esas cosas, porque si no vamos a tener que suspender clases porque la señal se debilita, ¿verdad? Bien. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta con lo que respecta a nuestra tarea que hemos dejado el día de ayer? Tal vez algo que quieran complementar o algo así. Si no existe nada de aquello, entonces nosotros estaríamos empezando nuestra clase el día de hoy, ¿no? Miren, voy a hablar un poco acerca de la puntualidad. Y sí, tal vez los otros días hemos fallado un poco con la puntualidad porque había constantemente cambios, es decir, constantemente existían cambios de ambiente y demás. Pero yo les voy a pedir, por favor, de que estemos puntuales, ¿sí? 6 en punto van a empezar nuestras clases y de lo cual yo voy a pedir eso, ¿no? Puntualidad al momento de ingresar a nuestra clase. Por normas de la institución se pide de que a en punto se haga el llamado de lista. Yo no lo quiero hacer. Yo lo hago al final, el llamado de lista, porque sabemos las situaciones en las que nosotros nos encontramos. No estamos en una situación normal como para poder estar diciendo de que sí, ¿no? 6 en punto y demás cosas. Sí, pero no está de más esto de la puntualidad. Bien. Eh, Voy a empezar a compartir pantalla. Sí, voy a empezar a compartir pantalla para estar hablando acerca de lo que hemos ido diciendo el día de ayer. Bien, compartimos pantalla. Muy bien. Bien. Hemos entrado a un tema que era demasiado importante, ¿no? Que era el comportamiento del consumidor. Dijimos el día de ayer que el comportamiento del consumidor es importante en el estudio del mercado y en el estudio del marketing para desarrollar las estrategias. Hemos ido viendo, hemos dado ejemplos y demás situaciones, ¿no? Eso es lo que hemos ido viendo el día de ayer. Hemos hablado acerca de quién es el consumidor y hemos hablado de quién es el cliente, ¿ya? Para tal efecto, entonces, como ustedes tienen una tarea, vamos a ir dilucidando esos aspectos, ¿ya? Consumidor. Vamos a ir hablando acerca del consumidor y vamos a ir preguntando, ¿ok? A ver, voy a dejar de compartir pantalla por un momento para ver quiénes han sido las personas que han ido entregando sus tareas. Hasta el momento de solamente han presentado 11, ¿ya? Entonces, eso es digno, eso es un poco alarmante, ¿ya? A ver, vamos a preguntar a... Bueno, Pilar, ¿te encuentras en la clase? Pilar Pereira. Sí, ingeniero, buenas noches. ¿Cómo estás, Pilar? Muy bien, dime una definición de consumidor que hayas encontrado y que hayas puesto. Mm, ¿De quiénes? ha sido un poco complicado encontrar, pero un momentito. Ya. No, no te preocupes, tómate el tiempo necesario. Aquí queremos un poco de participación en esta clase. Bueno, de Philip Kotler encontré que decía que el consumidor es una persona que satisface una de sus necesidades utilizando hasta su término y destruyendo un producto o un bien. Satisface una de sus necesidades, dice, ¿no? ¿Qué más? Em, Utilizando hasta su término y destruyendo un producto o bien. Eso decía Philip Kotler. Utilizando el producto, lo podríamos poner en definitiva. Ya, muy bien. Entonces voy a nuevamente compartir pantalla. Y en este caso vamos a poder decir que Kotler nos dice que el consumidor es aquel que satisface una de sus necesidades utilizando el producto, ¿ya? Y luego lo desecha. Eso es lo que nos dice Kotler, ¿no? Y en definitiva, ¿no? El consumidor es aquel
que satisface las necesidades, ¿no? Y que utiliza el producto. Eso lo hemos ido hablando ayer, el día de ayer, de lo cual eso no tendríamos que tener algún tipo de discusión en ese aspecto, ¿verdad? Sergio. 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 Ya. Y a ver. Romina. Inge, Ana, aquí está. Inge, ¿Cómo está, Sergio? Dime una dale, definición de consumidor según lo que tú has anotado en tu tarea. casi no había mucho, Inge, de Pero a ver, verdad. dime, ¿cuál es el que has encontrado? Casi no es tan directamente la definición, ¿no? Según eh, Clo- Clotaire y Armstrong, Kotler y nos dice, Armstrong, ya, un ratito. Kotler y Armstrong. Armstrong. sí, sí, ¿Qué nos dicen ellos? nos indica que el consumidor usa la información para llegar a una serie de opciones finales de marca. A una serie de opciones finales de marca. Ya, a una Claro, claro. de opciones finales de marca. ¿Qué más? No, eso no va así, que porque no hay mucha definición. Exacto, por eso es un trabajo más de investigación de aquello, ¿no? Kotler y Armstrong. Hay otro, Dime, a ver, el otro, tal hay vez. otra definición igual, Dime, pero no sé si lo podría llamarse como autora. dime. Es según la Real Academia Española. Ya, la RAE. Ya, muy bien. Dinos acerca. Se- nos indica igual que el consumidor es aquella persona que compra productos de consumo. Es aquella persona que compra Persona, productos de consumo, productos ¿verdad? de consumo. Excelente. Sí, sí. Muy bien. Gracias, Sergio. Muy bien. No, de Eh, nada. ya. Hablamos entonces acerca de estos elementos. Y por ejemplo, como dice su compañero Kotler y Armstrong, nos dice que el consumidor es aquella persona que utiliza una serie de opciones para comprar algo y finales de marca. Dice. No, no tenemos algo bien claro de esto. Ya entonces lo vamos a eliminar. Pero la Real Academia Española, y sabemos que la Real Academia Española es una institución que constantemente nos está diciendo o nos está dando definiciones de elementos, ¿verdad? Es en ese sentido que nos dice, es aquella persona que compra productos de consumo. Así, textual. Es aquella persona que compra productos de consumo. Y eso es lo que hemos dicho. Los consumidores son aquellas personas que compran los productos. No, al contrario, son las personas que consumen el producto, que utilizan el producto. Por eso es que la RAE no se le toma en cuenta mucho en las definiciones de lo que significa algunos apartados de marketing. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los estudiosos del marketing constantemente están dando este tipo de definiciones acerca de esto. ¿Ok? Acerca de estos elementos. Entonces, podríamos decir que en este caso la RAE no puede definir qué son las personas que compran. Y hemos dado el ejemplo el día de ayer. Decíamos que todos podemos comprar, pero al final nosotros no vamos a consumir, ¿no? Y a esos que van a consumir se los llama consumidores, ¿ya? Romina Gómez. Sí, Lisa. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Me puedes dar una definición de consumidor que hayas encontrado? Lisa, todo lo que anoté ya lo dijeron mis compañeros. Ya. A ver, vamos a seguir viendo quiénes más han hecho la tarea. Ya, así para... Javier Flores Rengifo se encuentra en clase. Javier Flores Sí, Rengifo. Ya, muy bien, Javier. Entonces, ¿me puedes decir una definición de consumidor según lo que tú has encontrado? Ya Inge, según lo que he encontrado, según la autora Moya, el comportamiento del consumidor son un conjunto de actividades que las personas realizan cuando evalúan, compran un producto o un servicio. Ya, muy bien. Entonces, según Moya es, ¿no? Así se escribe esto. Moya. Perdón, Moya. ¿Qué nos dice Moya nuevamente?
En comportamiento del consumidor es un conjunto de actividades que las personas realizan o evalúan y compran un producto o servicio con El, con el objetivo de satisfacer las necesidades. ya, satisfacer las necesidades. Claro. Entonces, vamos a rescatar eso de lo que dice su compañero, satisfacer las necesidades. Bueno, la verdad era que nosotros encontramos la definición de consumidor y no la definición de comportamiento del consumidor. Son dos cosas distintas. El comportamiento hace referencia a cómo un cliente, un consumidor actúa con respecto a ciertos estímulos que tú les estás dando. Eso hemos decidido. Pero consumidor, ¿qué era? ¿No? Y aquí nos dice, vamos a sacar de su ejemplo, de su compañero, que es aquella que nos dice que satisfacen las necesidades. Bueno, la verdad me quedo un poco mal, se podría decir, porque deberían haber encontrado algunas definiciones mejores y más explicadas, ¿no? En el turno de la mañana, en el turno de la tarde han encontrado. Por ejemplo, habían autores como García, Reinares Ponzoa, por ejemplo, que encontraron los chicos, y ellos nos decían que el consumidor puede ser una persona, empresa u organización que requiere no, mejor dicho, que adquiere o compra un producto o servicio para satisfacer aquí vamos a bajarlo, para satisfacer las necesidades. ¿Ya? Linares y Ponzoa nos dice aquello. Y eso es lo que es rescatado de uno de sus compañeros del turno de la tarde. ¿Ya? Y como podrán darse cuenta, en estas definiciones que me han ido dando a excepción de su compañera, habla mucho de lo que se llama las necesidades del consumidor. ¿Ya? Bueno, la verdad es que lo que se pretende llegar a esto es que los consumidores son aquellas personas que compran, no, mejor dicho, son aquellas personas que utilizan el producto o servicio. ¿Ya? Y yo les decía justamente estos a los chicos de la tarde, decían, esta definición no será de cliente, y me decían, no, está en el libro, y revisando el libro justamente encontramos de qué es, y resulta que esa edición era un poco antigua, ¿ya? Pero bueno, nosotros con los fines de estudio, y como dice Kotler, es aquella persona que satisface sus necesidades, ¿ya? Y que además utiliza el producto. O sea, es aquella persona que satisface sus necesidades y que aparte utiliza el producto. Que eso no nos queda, que no nos quede duda de aquello. Que no nos queda de que los consumidores son aquellos que consumen el producto, por favor. ¿Ya? Por favor. Son las personas que consumen los productos o servicios. ¿Ya? Bien. Seguimos entonces. Voy a dejar de compartir pantalla. Ahora vamos a entrar a lo que significa el cliente. ¿Quién es el cliente? Entonces, para eso también nosotros voy a empezar a preguntar. Por ejemplo, a Omar. Omar Gabriel. Presente, Inge. ¿Cómo estás, Omar? Vos tienes buenas tareas, son muy largas, entonces supongo que nos vas a dar una explicación importante acerca de lo que es el cliente. Mm, ¿Qué nos dice? A ver, ah, ¿algún autor que has a lo encontrado que habla del a lo cliente? que he investigado, a lo que he investigado yo, los clientes tienen distintos rasgos de personalidad, como primero sería eh, clientes fieles, clientes, eh, mm, ¿cómo se dice esto? Indiferentes y agresivos, y hay diferentes maneras de clientes, digamos, con forma de su personalidad. Ya.
Y dime, Omar, una pregunta. Dime una definición de cliente según un autor que tú has encontrado. Um, Lo que me has de, dicho tú está bien. Felicidades, Omar. Lo que me has dicho tú, lo que has entendido está muy bien. Pero quiero una definición de un autor. según lo que he investigado de Gerson, de tal Gerson, Person, ¿ya? eh, ah, surgió que el cliente que se encuentra satisfecho eh, con sus necesidades y que también perciba ah, la, ¿cómo se dice? La satisfacción del mismo, digamos. Ya. Bueno, según lo que tú nos dices, Omar, que para Person, el cliente es aquella persona que satisface una necesidad, ¿no ven? Bueno, necesidad. Bien. El cliente es aquella persona que satisface una necesidad. Sí, de acuerdo, no hay discusión, no hay controversia. Pero ¿cuál es la diferencia con el consumidor? ¿Cuál es la diferencia? Porque si estaríamos hablando de que el cliente satisface una necesidad y el consumidor también satisface dicha necesidad, entonces estaríamos hablando de que son lo mismo. Y hemos dicho ayer que no son lo mismo, ¿verdad? Mantendremos esto, ¿ya? Mantendremos eso. Ya, dime quién quiere hablar. Yo, Inge. Ya, Carmen Rola, dime, ¿qué es? Eh, es muy diferente entre el consumidor y el cliente. Uno, ¿por qué? Porque el cliente, digamos, un ejemplo, el cliente va a un supermercado, como en Estados Unidos, acumulan cupos y se hacen clientes, pero se hacen su beneficio a ellos. Igual también pueden hacerse, se llaman clientes, digamos, los que van al banco. Y el consumidor es el que consume, ya sea propio o organizacional. Muy bien, bien, Carmen Rosa. Sí, bueno, el ejemplo está bien dirigido, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería la diferencia o cuál sería, pues, la cualidad del por qué distinguiríamos del consumidor del cliente? Pues simplemente, como dice su compañera, el cliente sería el que compra, ¿no? El que compra. Entonces, la definición de Reinares y Ponsua iría mejor, pues, en este caso, porque estaríamos diciendo que el cliente, borrando esta parte, puede ser una persona, empresa u organización que adquiere o compra un producto, ¿ya? Aquí vamos a cambiar esto por, perdón, producto, ¿ok? Un producto o servicio para satisfacer las necesidades. ¿Ya? Entonces, aquí en Reinares y Ponzo podríamos decir que los clientes son aquellos que adquieren, es decir, que compran el producto, que compran, pero que no necesariamente van a consumirlo. Eso es lo que también dice Kotler en sus definiciones. El cliente es aquella persona, organización, que compra o adquiere un producto o un servicio y que estos solamente se quedan ahí para un consumidor final, para un consumidor final. No nos está diciendo de que este tiene que ser el consumidor, ¿ya? Esta es la parte más importante de saber definirlo. Tienen que darse cuenta de que el consumidor es el que consume y el cliente es el que compra, pero por lo general y muchas empresas o muchos productos no están destinados exitosamente a ese segmento de mercado. Es decir, sí o sí a los consumidores y sí o sí a los clientes. Es por eso que existe un término llamado cliente consumidor. ¿Ok? Existe el cliente consumidor. Y eso no lo vamos a negar. Aquel que compra y aparte consume el producto o servicio. Definitivamente de acuerdo, no hay donde pelear en ese aspecto. ¿Ya? Sí, dime, Miguel. Buenas, dicen, perdón por la tardanza. Sí. No te entiendo, ¿qué me dices? Creo que estaba con su micrófono encendido sin que se dé cuenta. Bueno, entonces hablaremos de cliente y consumidor.
¿Ya? Y bueno, tengo que hablar necesariamente de un aspecto que se llama persona, empresa u organización. Hemos dicho que las empresas y las organizaciones son casi lo mismo, ¿no? Algunos autores lo llaman organización necesariamente a las empresas, ¿no? Pero eso ya va de acuerdo al autor que lo está definiendo. Bien, bueno, en esta parte, aquí hay que tomar en cuenta un aspecto. También podríamos considerar clientes a las empresas. También podemos considerar clientes a las organizaciones, ¿ya? No necesariamente un cliente tiene que ser una sola persona, sino que puede ser también una empresa, un cliente, o una organización, un cliente. Y a esos tipos de clientes hay que saberlos tratar de distinta manera. ¿Ok? Hay que tratarlos saberlos tratar de distinta manera. Porque tal vez solamente sean clientes, es decir, solamente sean personas que compran un producto o un servicio de nuestra empresa. Pueden ser, o también pueden ser de que aparte de que compran nuestros productos o servicios, también estos venden a sus consumidores finales. ¿Verdad? Pero nosotros tenemos que ver ese aspecto. Las empresas también son clientes y también adquieren nuestro producto o servicio. Las organizaciones, lo mismo, ¿ya? Por eso es que también, por ejemplo, los abogados no me van a dejar mentir. Cuando ellos agarran casos de una representación, por ejemplo, de una organización, llámese cualquiera, ellos también lo dicen, ellos son mis clientes, por ejemplo. Ellos son mis clientes, o sea, porque está hablando de una organización como tal. ¿Ya? Dejaremos de ver al cliente o al consumidor como una persona. También hay organizaciones que pueden llegar a ser nuestros clientes o consumidores. ¿Ok? Las empresas de tecnología, por ejemplo, como Microsoft, como Google, en cierta manera, sus clientes no llegaríamos a ser nosotros, por ejemplo. Nosotros seríamos sus clientes o consumidores finales. Pero los clientes para las empresas como Microsoft o Google son otras empresas, por ejemplo, que utilizan sus sistemas operativos bien específicos para tal o cometido. ¿Ya? Entonces es importante ese aspecto. Ya hemos ido definiendo, ya hemos puesto muchos ejemplos acerca de lo que significa cliente consumidor. Ahora, cuando hablemos de estos apartados, yo les voy a hablar acerca de lo que se llama cliente o consumidor y vamos a hablar bien a profundidad de este aspecto. ¿En qué sentido? Por ejemplo, no podemos hablar necesariamente de que son clientes o que sean consumidores. Gran parte y mayoría del tiempo, por lo general, somos clientes y consumidores porque compramos para satisfacción propia de nosotros. ¿Ok? A mí la verdad me está causando mucha extrañeza del por qué no están encontrando bien las tareas, si están bien claras en sentido. Ya, diferencia del turno de la mañana, por ejemplo, y de la tarde, que sí están llegando con buenas conclusiones. ¿Es entendible? Sí, puede ser que en el día tengas muchas cosas, pero no está de más hacer un breve estudio de aquello, ¿ok? Bien, hemos ido hablando, ¿no? Hemos dicho quién es el cliente, quién es el consumidor, aquí mismo estamos hablando mucho de esto, y muy bien. Decíamos que el cliente es conocido, ¿no? ¿A qué decíamos que era el cliente conocido? De que sí lo podíamos ver, de que sí lo podíamos tocar, incluso le podíamos persuadir, ¿ya? Pero en el mundo digital también el cliente resulta que no es conocido, porque no lo puedes tocar, no lo puedes hablar, no lo puedes hacer sentir, pero sí le puedes hacer persuadir y sabes a quién vas a ir dirigido en el mundo digital, ¿ya? Sabes el nombre, sabes la dirección y demás, sí puedes hacer aquello, porque es el que te va a comprar, porque es aquel que va a dar el dinero para comprar tu producto o servicio. En este caso, como son productos del Internet, entonces hablaríamos de servicio como tal, ¿ya? También decíamos que el consumidor es anónimo, ¿no? Esta parte era un poco complicada de entenderla. Sí, el consumidor es anónimo porque a él no le conocemos, porque a él no le podemos persuadir de cierta manera, pero que sí es importante para nuestro estudio de marketing, porque al final decíamos ayer que el consumidor es aquel que nos va a dar el visto bueno o el visto malo.
Así de sencillo. Pero tenemos que tomar, y más adelante vamos a saber del por qué estos consumidores son importantes a la hora de determinar, porque los estudios que han hecho durante varios años han podido encontrar esos aspectos, han podido determinar cuáles son los tipos de consumidores que existen, por ejemplo. ¿Ya? En esa parte. Bien. ¿Hemos encontrado las diferencias entre cliente y consumidor? Sí, hemos encontrado las diferencias. Poníamos ejemplos del pañal, por ejemplo, de los bebés, que los clientes llegarían a ser los papás y los consumidores son los bebés, obviamente. También hablábamos de una tienda de mascotas, por ejemplo, y decíamos que esa tienda de mascotas, los clientes eran los dueños de esas mascotas y los consumidores serán pues los perritos o las mascotas, gatitos y demás y demás. Esa es una principal diferencia. También hemos hablado de lo importante que era el análisis del consumidor o del comportamiento del consumidor, ¿ya? Y ahí es donde su compañero, por ejemplo, hacía una definición de comportamiento del consumidor. ¿Y qué nos decía la definición del comportamiento del consumidor? Que son cómo actúa, cómo una persona se desenvuelve, cuáles son sus emociones ante ciertos estímulos que se les va a dar. ¿Cómo es tu comportamiento de ti a la hora de ir a un matrimonio, por ejemplo, a una fiesta? Tu comportamiento también va a cambiar con lo que respecta a todos los días, ¿no? Cuando tú vas a una fiesta vas con una emoción, a no ser que te hayan obligado, eso es muy distinto, pero vas con una emoción, ¿no? Vas con una emoción y que esa emoción se transmite de cierta manera hacia demás. Y lo mismo pasa en el consumidor, porque ellos también tienen sus momentos determinados. Otros están alegres, otros están tristes, y esas maneras de estar alegres o estar tristes también van a afectar a la hora de hacer una compra de un producto o un servicio. ¿Ya? Hemos hablado de las preferencias de los consumidores, por ejemplo. Hemos hablado del por qué los clientes prefieren empaques nuevos o prefieren mantener su empaque. Hemos dado ejemplos de cómo la Coca-Cola ha sido atentada incluso en los Estados Unidos con lo que respecta al cambio de sus fórmulas y demás cosas. Han visto que sus consumidores no han reaccionado de la mejor manera posible. Hemos hablado acerca de, por ejemplo, aquí de por qué el cliente prefiere que no le intimidemos a la hora de comprar algún producto o servicio, ¿no? Y hemos puesto ejemplos y hemos hablado mucho en esta parte de la parte potosina, por ejemplo, que nuestro comportamiento de nosotros es distinto a las de otras ciudades por el mero hecho de que esto está muy enraizado con nuestros ancestros. Eso es lo que hemos hablado ayer. También hemos hablado acerca de que los consumidores preferían algunos la durabilidad y otros la practicidad, ¿no? Hemos puesto ejemplos de aquello y hay que saberlos determinar y saber a cómo vamos a lograr eso. Si nuestro cliente es uno que busca calidad o nuestro cliente es uno que es practicista por completo, ¿ya? Y hemos hablado de lo que significa las preferencias de red o preferencias de cómo nuestros clientes se comportan en las redes sociales, ¿no? Hemos visto de aquello y sabemos que el comportamiento de nuestros consumidores o clientes en las redes sociales, en el internet, es distinto a la realidad pragmática, ¿no? A la realidad misma en la que estamos viviendo. En algunos casos, estos consumidores son, en definitiva, distintos en la parte de sus redes, por ejemplo. Son muy distintos, ¿ya? Su comportamiento es distinto y que hemos dicho también de que la data nos va a ayudar a lograr aquello, ¿ya? ¿Qué significa la data? Los datos que se van recopilando poco a poco de ese aspecto, ¿ya? Decíamos que el consumidor lo toma en serio. Sí, el consumidor lo toma en serio, ¿no? Y es por eso el que él va a decir sí o no, le gusta o no. Así de sencillo. Él es el que va a definir si le gusta o no. Y lo toma en serio. Y más aún cuando es cliente consumidor. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de su dinero. Estamos hablando de su dinero. Y cuando hablamos de dinero, no, pues quien sea no vota por así. Toma mi dinero y haz con eso lo que quieras. No.
sino que en definitiva lo que queremos es que ese dinero realmente se invierte en algo que nosotros podemos lograr una mejor satisfacción, ¿ya? También hemos hablado de las necesidades del consumidor y es aquí donde estábamos por quedar, ¿no? Y decíamos que los consumidores de por sí siempre tienen necesidades y el deber del marketing cubrir esas necesidades. No va a ser nunca marketing si no estás satisfaciendo esa necesidad. Nunca. ¿Ya? Puede ser cualquier cosa, pero nunca va a ser marketing si no logras satisfacer. Y poníamos el ejemplo, ¿no? ¿Cómo puedes satisfacer a un consumidor o a un cliente? Pues supongamos que tenemos un hueco, ¿no? Y si ya ese hueco lo rellenas nada más, estás cubriendo la necesidad, estás cubriendo la necesidad. Pero ¿cuándo vas a satisfacer? Cuando aparte de que a ese hueco le eches un pavimento, un seguro, lo que sea, para que no vuelva a suceder ese hueco. Ahí podríamos estar hablando de satisfacción definitivamente. ¿Ya? En esa parte. Bien. Bueno, aquí vamos a empezar a hablar que dice, según Lambin, el consumidor elige entre las alternativas que le ofrece el mercado de una manera racional. Vamos a ir por partes. Según Lambin, el consumidor elige alternativas que le ofrece el mercado de una manera racional. ¿Ya? Según Lambin, vamos a anotar, Lambin, el consumidor es aquella persona que al momento de elegir un producto o servicio, lo hace de manera racional. Y en esta parte yo estoy, no sé cómo explicarlo. A ver, lo hace de manera racional. En esta parte yo discrepo mucho, ¿ya? Realmente, al momento de que ustedes van a comprar, lo hacen pensando, lo hacen razonando, ¿no? Porque racional viene de la palabra razón, por ejemplo. O raciocinio, por ejemplo. ¿Qué quiere decir de qué tenemos que pensar? Y cuando nosotros vamos a comprar, nos pondremos ahora en primera persona, ¿realmente pensamos? Es en esta parte donde a Alan Bean se le ha criticado mucho. Y nosotros también vamos a ponerlo un punto aparte en este paso. ¿Ya? Un punto aparte. No hablaremos y no entraremos a la parte de la racionalidad o del impulsivismo por el momento. Vamos a hablar eso unos minutos más adelante. ¿Ya? ¿Qué más nos dice? Y trata de alcanzar un cierto bienestar a partir de sus limitados recursos para cubrir sus necesidades. Ya, dice que el consumidor tiene limitados recursos. Y es pues definitivamente cierto. ¿Ya? Es muy cierto. Si todos tenemos una necesidad, pero no todos tenemos el poder económico de cubrir esas necesidades como quisiéramos. No todos tenemos eso. Si no, no tendríamos pues necesidades. Estuviéramos felices ahorita en nuestra cama y estuviéramos viendo, no sé, o tomando un café, o yendo a cenar, o saliendo a la calle. ¿Verdad? Entonces vemos de que el consumidor tiene limitados recursos. Hasta nosotros, ¿no? Si no, no estuviéramos pasando clases. Pero tenemos la necesidad de salir profesionales. ¿No? Entonces vemos que es importante este aspecto. Tiene limitados recursos. ¿Ya? Tiene limitados recursos. Y que estos limitados recursos deben optimizarlos para tratar de cubrir sus necesidades. Bien. Y aquí vamos a entrar a una parte que se llaman necesidades del consumidor. ¿Ya? Y cuando hablamos de las necesidades del consumidor, nos estamos hablando de que ahora los estudiosos del marketing han podido encontrar cuáles son las necesidades más elementales que podrían tener los clientes a la hora de comprar sus productos o servicios. No comprar, a la hora de consumir sus productos o servicios. Han podido encontrar.
y han podido definir cuáles son los más importantes, ¿no? Y vamos a ir desglosando cada uno de ellos y haciendo una explicación. Así que en esta parte de sus necesidades, pongámosle mucha atención en esta parte, ¿sí? Dice, 1. Cada consumidor tiene un conocimiento completo de sus necesidades y de los medios disponibles para satisfacerlas. Cada consumidor tiene conocimiento de sus necesidades. Definitiva, ¿no? Es que miren, todos tenemos necesidades, les decía. Pero cada uno de ustedes tiene que saber reconocer qué necesidades tiene. Porque mis necesidades no van a ser iguales a las del de al lado o iguales al de mi amigo. Cada uno tiene que saber reconocer cuáles son esas necesidades, ¿ya? ¿Y cuáles son los medios para poder satisfacer esas necesidades? No estamos hablando necesariamente de dinero, sino de los medios, de todos los elementos para poder cubrir esa necesidad, ¿ya? Y es importante este aspecto, porque miren, muchas veces se nos hace costoso a nosotros poder definir elementos tan importantes como saber discernir entre lo importante de lo normal, podría decir, ¿no? O lo urgente de lo importante en muchos casos. Es muy difícil y eso es porque no sabemos identificar nuestras necesidades.